especies vegetales, ya que la cuestión estética generalmente se presenta hasta la última fase de las especies vegetales y no durante las etapas tempranas, ¿sí? Ok, entonces, como parte de algunos antecedentes y en específico con la jacaranda mimosifolia, en el estado de Puebla hay algunos estudios, sobre todo del gobierno, donde reportan como una de las especies más frecuentes dentro de lo que son las eras verdes, perdón, jardines, pequeños jardines, que hay una clasificación ahí en la ciudad de Puebla, pero también como parte de las avenidas. Y sobre todo, jacaranda mimosifolia se utiliza porque pues, sus flores son muy llamativas y además de eso, pues es una especie que tiene la capacidad de florecer 2 veces al año, ¿no? Tiene 2 ciclos reproductivos al año. Entonces, digamos que relativamente la presencia estética de la planta, pues está muy presente justo porque en dos épocas del año podemos tener ese espectáculo, por así decirlo, de las flores. Y como les comentaba, la mimosifolia ocupa el sexto lugar en términos de las especies más utilizadas para adornar o para utilizarse como parte del arbolado en las vidas y en parque, ¿sí? Ok, entonces, justo como nos llamó la atención a mi compañero y a mí, el hecho de observar que no había muchos individuos jóvenes, o más bien no había individuos jóvenes de jacaranda en las avenidas, y sobre todo en una avenida principal de la ciudad de Puebla, que es el Boulevard del 5 de Mayo, pues nos dimos a la tarea de hacer la determinación de la abundancia relativa. Bueno, tenemos ese trabajo conjunto. Aparte de esta, hay otro trabajo que tiene que ver con la abundancia de la especie y la diversidad justamente que ocupa con respecto a todas las demás especies presentes en el camino. Entonces, en lo que respecta a Blanca, únicamente les voy a hablar acerca de la abundancia, algunos aspectos de la fisionomía y la viabilidad de la semilla de jacaranda mimosifolia. Ok, entonces, en el mes de marzo realizamos una colecta, o más bien un muestreo sobre toda la avenida que se conoce como Héroes del 5 de Mayo. Para fines de logística, dividimos todo el tramo completo del bulevar en 3 secciones para facilitar justamente la toma de datos. Y dentro del instrumento de recopilación de información, incluimos el nombre de la especie, como les digo, también fue paralela al protocolo de investigación, y se tomaron medidas de diámetro de la altura del pecho, y se colectaron cápsulas maduras, 40 en total, a lo largo de toda la avenida, no por secciones, sino que fue simplemente al azar, considerando el tramo completo. ¿Sí? Y el grupo de investigación, pues es restrictiva, pues experimental, dado que también determinamos el porcentaje de germinación de la semilla y la sobrevivencia de las plantas, pero sin aplicar ningún tratamiento. Entonces, bajo ese enfoque, también se considera como para experimentar. Para determinar la abundancia, utilizamos el índice de Shannon-Wheeler y en el caso de la germinación se utilizaron charolas de 28 por 54 y cada charola con 200 focos. ¿Sí? Y para la sobrevivencia, todas las semillas que fueron capaces de germinar en las charolas se trasplantaron a cajones de madera con el mismo tipo de suelo. En este caso fue un suelo muy cercano a la franja, de acuerdo a las características únicamente observadas. ¿Sí? Y los datos estadísticos fueron analizados con el programa FLIX y los resultados se expresan en términos de abundancia relativa en porcentaje, número de semillas por cápsula, la germinación también en porcentaje, y el análisis de sobrevivencia se expresa en porcentaje, y también a través de la chip cuadrada de Down-Rank, ¿sí? Que es la prueba de sobrevivencia como tal. Bien, entonces, como parte de la abundancia relativa, la especie estuvo representada por el 34.9%, o tuvo un 34.9% de abundancia. Entonces, hay que considerar que justo en la avenida, principalmente está dominada por 3 especies, ¿sí? Y todas las demás están representadas en menor medida. En ese sentido, entonces, jacaranda ocupa el sexto lugar, ¿sí? De las especies más abundantes en la avenida. En cuanto a la altura del pecho, el promedio que nosotros tuvimos fue de 163,
y hay un reporte por parte de un estudio del gobierno donde menciona que el hierro con la altura del pecho de las especies fue de aproximadamente 43 centímetros, pero el estudio fue realizado en el 2016. Entonces podemos sugerir, por así decirlo, o especular, que la diferencia en cuanto a los diámetros tiene que ver justo con todos estos años que han pasado desde que hicieron este muestreo del gobierno y este presente que yo les estoy mostrando. Y en cuanto a las semillas por cápsula, tuvimos 68, y lo interesante es que el porcentaje de germinación fue de 100%. Entonces, la especie está teniendo un éxito reproductivo total, por así decirlo, y lo interesante es que en esta avenida, al menos, no hay ningún individuo joven de carga de musicolia. Entonces, eso significa que toda la semilla está siendo removida de los camellones y directamente la están tirando, por así decirlo, a la basura. No hay ningún plan de manejo, considerando al menos en el gobierno, que tenga la capacidad de utilizar la semilla. Y esto es una subutilización por el subaprovechamiento de la especie, porque al menos la semilla puede utilizarse en polvo para tener algunas afecciones, sobre todo en el tratamiento de llagas. Pero también otras estructuras como la corteza y las hojas pueden utilizarse como infusiones o más bien como preparadas de infusiones como tranquilizantes, ¿no? Como relajantes. Entonces, la especie tiene otras bondades y no están siendo aprovechadas, ¿sí? Entonces, pasamos por favor. Y en cuanto a la sobrevivencia la evaluamos por un periodo de 8 días. Entonces, únicamente 2 plántulas del total que trasplantamos murieron. Entonces, eso significa que la especie también se adapta muy bien, ¿sí? Y de acuerdo a la literatura menciona que la Jacaranda mimicifolia se le puede considerar como una especie muy adaptativa y puede utilizarse justo en estos planes de manejo. De acuerdo a Takagi y Sokolowski, lo único que mencionan es que hay que tenerlas bajo unas condiciones de humedad cercanas a lo óptimo y la planta o la especie no tiene ningún problema en prosperar. ¿Sí? Entonces, el único detalle tiene que ver que como es una planta introducida aquí a México, es originaria de Brasil, simplemente hay que diseñar un plan de manejo adecuado justamente para que no pueda existir o se pueda manifestar un problema de desplazamiento de especies nativas. Pero hay algo interesante, que en un estudio oficial en el Ecuador mencionan que por cada kilogramo de semilla existe un total, por así decirlo, de 20.000 semillas. Entonces, si nosotros consideramos que al menos cada árbol es capaz de producir 300 cápsulas, al menos, ¿sí? Por un ciclo reproductivo, y de acuerdo a los datos que nosotros obtuvimos, de 68 semillas por cápsula, y esto a su vez lo multiplicamos por el número total de árboles tipo de Jacaranda mimicifolia, que fueron 238, tenemos únicamente con ese cálculo 243 kilogramos de semilla que se están desaprovechando o que se le puede dar algún uso y no directamente desecharlo, porque las estrategias de limpieza en la ciudad es que pasa el servicio de limpia, todo va al bote, lo montan a los autobuses de residuo y todo va a donde se deposita toda la basura en general. Entonces, en ese sentido, es ese subaprovechamiento de la especie. Y esto nada más es por un ciclo reproductivo. Y como les comenté, al menos tenemos 2. Entonces, a esta cifra habría que multiplicarla por 2, y ese sería el total de semilla que se estaría desperdiciando. ¿Okay? Y entonces, como conclusiones, tenemos que la abundancia de la especie, al menos en esa medida, es del 35%, el diámetro de altura del pecho puede ser 63 centímetros, cada cápsula en promedio tiene 68 semillas, y el porcentaje de germinación es del 100% y de sobrevivencia del 99%. Entonces, con base en esto, la especie se muestra como potencial especie que se puede aprovechar de una manera razonable, siempre y cuando se diseñe un plan que tome en consideración sus características biológicas, ecológicas, los beneficios físicos e incluso los beneficios sociales que podría tener sobre todos los pobladores de la ciudad. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias.